Hola amigos de Club Cuántico, muy buenas tardes. Ya estamos de regreso a través de Radio Universitaria FM y de nuestro canal online www.youtube.com/El Club Cuántico para llevarles un nuevo programa esta semana. ¿Qué tal, Marco? Hola Ingrid, aquí estamos otra vez para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. En esta oportunidad vamos a hablar sobre matemáticas, pero algo bien especial. Sí. No sobre contenidos matemáticos, sino sobre la matemática como ente, digamos. ¿La matemática existe o es una creación humana? Ese es el tema de hoy. ¿Está implícita en el universo y en las cosas o es una creación del humano? Y yo creo que habría que contextualizar un poquito esto porque ir un poquito más atrás y remitirnos a algunos conceptos y algunas teorías actuales, sobre todo en neurociencia. Hace poco, un neurocientífico que se llama Anil Seth escribió un libro que se llama La creación del yo. El yo sería, desde el punto de vista evolutivo, más bien una concepción ejecutiva de las acciones humanas particulares, ¿cierto? Es la forma en que se ve el ser humano o cómo dirige sus acciones, pero es una cuestión biológica, en estricto rigor. Y este neurocientífico en este libro escribe que la percepción que tenemos del mundo como seres humanos es más bien correspondiente con las de una alucinación. Pero no cualquier alucinación, no las alucinaciones de una persona que está con un problema grave, psiquiátrico, una esquizofrenia o con paranoia, sino una alucinación controlada que nos permite vivir y entender el mundo. Lo mismo hace Concepción Lillo, otra neurocientífica, se refiere precisamente al mismo punto, solamente que aquí hay que aclarar ciertos elementos. Los dos coinciden en que si bien la percepción del mundo, por ejemplo, de los colores no existen en estricto rigor, sino lo que existen son las longitudes de onda diferentes. Ellos coinciden en que estos elementos que son básicos y que tienen que ver con la física, con la química y con la biología, sí son elementos de la realidad que nos es externa. En caso contrario de que eso no sucedería, una ciencia sería imposible, porque una ciencia basada en instrumentos que son además alucinaciones sería inviable. Por lo tanto, hay un presupuesto de base aquí, que aquellos instrumentos, aquellas herramientas de las cuales nosotros disponemos para entender el mundo son las viables para llegar a una conclusión como la que se llega. Por lo tanto, esta alucinación es una alucinación que tiene que ver también con el acople evolutivo del ser humano con su medio. Y como dije, que le permite sobrevivir, es decir, no es una alucinación disparada, tiene un correlato con la realidad y puede establecer relaciones causa-efecto en los fenómenos que nosotros detectamos. Eso es lo primero. Un segundo punto, y quisiera hacer una reflexión sobre Freud, a pesar de que Freud precisamente no está muy bien catalogado hoy día. Tiene muchas críticas, pero hay muchas cosas que son rescatables. Él hace una interesante reflexión respecto del mundo de las ideas. Y en el fondo dice que lo que hace el ser humano, en específico se refiere al primitivo, es proyectar sus propias ideas sobre la existencia del cosmos. Es decir, esa percepción alucinada, a lo mejor un poquito alucinada y quizás constructiva del universo, la proyecta al universo sin que eso sea necesariamente cierto. Sus propias concepciones, sus propias cosmologías, etcétera, las hace parte de lo que es el mundo que ve, que observa. Pero esas sí son construcciones humanas. ¿Por qué digo todo esto respecto del tema que nos convoca, que es el de las matemáticas? Porque la pregunta que subyace hace mucho tiempo, desde la época de Platón y desde el pitagorismo, es si las matemáticas son una creación del hombre o se descubren. Es decir, existe este mundo del logos, que es el mundo en el fondo de las ideas, en donde las ideas matemáticas o los conceptos matemáticos existen de alguna manera que nosotros no comprendemos, pero a la cual podemos acceder a través de nuestra razón. Ese es el punto. Y existen hoy día todavía dos posiciones respecto de este tema entre los matemáticos. Una es de los que piensan que en realidad se van construyendo con el tiempo y en algún sentido coinciden con algunas tesis constructivistas, sin dejar de ser realistas, tales como los neurobiólogos que yo te referí hace unos instantes. No niegan la existencia de un mundo externo, sino que sencillamente están diciendo que las matemáticas no solamente se construyen, sino que posiblemente se descubran. Y si uno lo piensa dos veces, hay razones para pensar esto, si uno quisiera limitarse solamente a los motivos de tipo racional. Hay una frase que se atribuye a Miguel Ángel, muy antigua, y que se refiere a cómo construía, cómo hacía, cómo elaboraba sus esculturas. Y habría dicho, no sé si es cierto, esto es parte del mito,
que en realidad él miraba la piedra y la figura estaba ya en la piedra y lo único que hacía era quitar aquellas partes del mármol que eran innecesarias. Develar la figura. Develar la figura, es decir, la figura era parte de un mundo que ya existía y él lo único que hacía era encontrarla y tenía las técnicas para encontrarla. Bueno, el concepto de matemáticas aquí es muy parecido y toca un poquito con lo que va a ser el idealismo desde Platón hacia adelante, es decir, este mundo de la idea, este concepto de Freud respecto de las ideas que te mencioné hace un momento, se denomina la omnipotencia de las ideas. O sea, nosotros vemos las ideas como si fueran objetos en sí. Y de hecho el mito de la caverna consiste un poquito en eso. Nosotros estamos encerrados en una caverna y hay un mundo que no vemos, vemos sus sombras, pero que de alguna manera percibimos a través de nuestros sentidos, precariamente, pero lo percibimos. Bueno, esto es un poco como eso. Las matemáticas, como otros conceptos, están en alguna dimensión especial y lo que nosotros hacemos a través ya sea de la intuición o a través de algunas otras capacidades es develarlas. En el Club Cuántico, en este programa, estamos conversando sobre las matemáticas. ¿Existen? ¿Se crean? Y hablábamos sobre Platón y su visión de las matemáticas, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hemos tenido varios programas en donde conversamos acerca de los pitagóricos. Sí. Este gusto por los griegos de uno de los conductores de este programa ya bien conocido. Y creo que hicimos referencia a que los griegos creían que los números existían en sí. Eran parte de la realidad. Ahora cuando yo digo los pitagóricos, no estoy en la mente de los pitagóricos, no arriesgaría tampoco a aseveraciones muy rotundas. No es que nosotros vayamos caminando por la calle y vamos a ver un número 1 y un número 2 con piernas caminando por la calle. No es tan literal. No. Lo que pasa es que la noción de logos griego es muy fuerte en ellos. Y yo diría que es una persistencia en Occidente hasta nuestros días. La idea, insisto, tiene que ver también cómo percibimos el mundo, esta construcción alucinatoria a la cual se refería los neurobiólogos, nos permite pensar que ese mundo está puesto en algún lugar, este mundo del logos, que no tiene que ver con las cuestiones materiales necesariamente, pero que incluso podrían tener un sustento o un sustrato en esa materialidad. Entonces, para Platón, el mundo de las matemáticas es el epítome de este idealismo, es decir, una de las manifestaciones más elocuentes de la existencia de este mundo de las ideas es la perfección del mundo de las matemáticas, en donde a través de un conjunto de axiomas o de presupuestos tú puedes deducir otros y otros y otros. Y si lo piensas de esta manera, uno debería pensar, bueno, si las matemáticas, no me voy a referir a la construcción, si las matemáticas son parte del mundo, lo que yo hago finalmente es descubrirlas y no inventarlas, ¿sí? Tengo una intuición respecto de ellas porque están ahí en algún lugar, en este mundo especial, y a través de un proceso que tiene que ver con este acoplamiento que yo tengo con la realidad o con esta capacidad que no tienen las máquinas, supuestamente, para llegar más allá de lo que la máquina puede, puedo darme cuenta de cómo funciona apenas o de buena manera ese universo extraño. Esta idea se va a mantener durante mucho tiempo, estas concepciones, y es parte de lo que después se va a llamar idealismo o realismo extremo. Realismo extremo porque consideramos que todo es real, incluido las ideas. O sea, hay una ontología ahí y hay una existencia en algún lugar. Y esto se va a hacer patente quizás con el idealista más connotado de la historia, que es Hegel. A Bunge no le gusta mucho Hegel, lo trata muy mal, incluso en sus conferencias, pero como decía Borges, la metafísica es parte de la literatura fantástica e independiente de que tenga razón o no, es riquísimo leer sus escritos. Para Hegel, la idea absoluta es la que existe y lo que nosotros entendemos como naturaleza no es sino la enajenación de esa idea. Y la historia se desarrolla precisamente a través de una lucha dialéctica de ideas, es decir, la idea de Estado monárquico, de democracia, etcétera, existen en ese mundo hegeliano y su manifestación en la naturaleza es precisamente, como te dije, la enajenación de esa idea. Cuesta bastante entender o asimilar estas nociones. Digámoslo también que esta es una discusión académica, estas son discusiones académicas. Francamente, creo que a muy poca gente común, como nosotros, le va a interesar salir a la calle pensando que está el mundo de la idea flotando en un lado y la naturaleza en otro, pero
hace interesante la vida, y si uno es un griego que tiene tiempo libre, es decir, que tiene esclavos que lo mantengan y puede pensar libremente las cosas, yo creo que es bastante entretenido. Y si uno además trabaja en una universidad en donde desarrolla su labor científica y además puede pensar otras cosas, también es un buen nicho para hacerlo. Pero esto es un poquito la perspectiva idealista del problema. Ahora, respecto de las matemáticas, hay conocidos matemáticos y lógicos que se han manifestado desde un punto de vista del realismo matemático, que es en realidad un idealismo, que además tiene muchas vertientes y muchas facetas. Es decir, yo no podría decirte que hay una sola versión del realismo matemático, pero puedo darte algunos tips acerca de esto. Gödel, que es el que idea, el que construye o el que descubre el famoso teorema de Gödel de incompletitud, y que tiene que ver con la aritmética y con los números, demuestra que hay proposiciones en las matemáticas que son indecidibles, es decir, a las cuales yo no las puedo calificar de verdaderas o falsas porque no hay ninguna manera de hacerlo. Ese teorema también se aplica a problemas de la computación porque hay una relación directa entre las matemáticas y la computación. Yo no puedo diseñar un programa, y eso se puede demostrar, que me diga cuándo un programa termina. Esto es notable, pero es así. Un programa computacional, claro. Eso es una paradoja computacional, informática. Bueno, y hay otros temas que también son de esta naturaleza. Entonces, bueno, parten de un conjunto de axiomas que la persona podría decir, o que el matemático, que el lógico podría decir, oye, esto es evidente porque la naturaleza de las cosas me dice que estos axiomas son así. Y de aquí para adelante, tenidas las reglas, lo único que hago yo es descubrir qué otras reglas aparecen de estas básicas. Y por lo tanto lo que estoy haciendo no es crearlas y construirlas, sino descubrirlas. Lo cual en algún sentido es cierto. La verdad es que yo creo que lo peor que podemos hacer, o la peor estrategia que uno puede tener para abordar estos problemas, es la universalidad. O sea, uno no puede ser categórico. Yo creo honestamente que hay cosas que se crean y otras cosas que se descubren. Marco, estábamos comentando ya más directamente algunos ejemplos de visiones de los matemáticos acerca de si existe o se construye la matemática. Ya vimos uno de ellos y nos ibas a empezar a comentar otros temas más. También mencionaste que no es bueno ser tan categórico. No, de hecho, bueno, es sabido que definir es restringir un poco las cosas. Lamentablemente en ciencias, sobre todo en ciencias básicas o duras, tú tienes que hacer una definición exacta de los objetos que estás estudiando, si no es imposible estudiarlos. Pero hablemos de un nivel más cotidiano. Esta noción de construir o descubrir es un poquito ambigua, porque si uno piensa, por ejemplo, en la geometría euclidiana, Euclides son sus intuiciones. Intuición quiere decir experiencia, no es algo que venga de la nada. Sus axiomas, sus 5 axiomas, son axiomas absolutamente intuitivos y se correlacionan con la realidad que observa. Esta cuestión de los puntos, de las líneas, etcétera, era algo natural en un mundo que se consideraba plano, a propósito de terraplanistas, para mandarle un mensaje. Y por lo tanto, 5 axiomas le permiten, uno diría, construir una teoría hacia adelante, pero uno piensa también, bueno, construidos los 5 axiomas, ¿cuántas posibilidades de descubrir cosas a partir de esos 5 axiomas tengo? Es clásico como el juego del ajedrez. Defino el tablero de ajedrez, las piezas y los movimientos que tienen las piezas. Y la pregunta es ahora, ¿cuántas jugadas posibles existen en el ajedrez? ¿Son infinitas? ¿Son finitas? Y si uno lo piensa desde ese punto de vista, lo que hago cada vez es descubrir nuevas jugadas y no necesariamente construirlas, sencillamente. O sea, es una cuestión de interpretación más que de fondo. Yo creo que hay algo de construcción, sobre todo en la cuestión básica, que tiene que ver con intuiciones importantes. A veces no son intuiciones, a veces son deducciones que uno toma por razones específicas que van más allá de la intuición. Tiene que ver con la necesidad para construir una teoría determinada, pero ese no es el punto hoy día. No pasa solo aquí. Esta idea de Gödel, que va a tomar Penrose, del quien hablamos el programa pasado, es que, por ejemplo, la máquina, me refiero al computador, es incapaz de llegar a conclusiones a las cuales un ser humano llega respecto a algunas cuestiones matemáticas, por ejemplo. El teorema de Gödel. La máquina va a poder calcular muchas cosas usando sus programas, incluso la inteligencia artificial, porque Penrose hace mucha referencia a las incapacidades obvias de la inteligencia artificial.
La conclusión de Gödel, aquella que dice que en el mundo de la matemática hay cosas que son indecidibles, son incapaces de ser pensadas o determinadas por una máquina. Eso es lo que dice. Entonces, el ser humano tiene una capacidad de ver el mundo de las matemáticas, y me voy a referir específicamente al mundo de matemáticas, que no poseen otros entes o otras entidades, biológicas, por ejemplo. Eso hace una diferencia. Entonces la pregunta es si esas cosas, como la figura en el mármol, al cual interviene Miguel Ángel y saca los trozos que no correspondían, esa imagen de la matemática no es prácticamente la misma. Es decir, hay un conjunto de fundamentos, hay un conjunto de axiomas, y a partir de ellos nosotros vamos descubriendo nuevos mundos, pero esos mundos los podemos descubrir nosotros. O sea, avisoramos, los vamos develando lentamente, pero están ahí, como el conjunto de jugadas en un tablero de ajedrez. Tú ya sabes, a priori, que en ese tablero de ajedrez tú puedes jugar con las reglas dadas y podrías calcular incluso el número de jugadas de un cierto tipo que puedes hacer, que pueden ser millones, pero lo puedes calcular. La pregunta es cómo encontrarlas. Y si se trata de eso, es cómo las buscas. Y entre medio también tienes que crear procedimientos para buscarlas. Entonces, siempre es un diálogo entre la construcción y el descubrimiento. Ese yo creo que es la idea. Ahora, Penrose, en el caso de Penrose, tampoco uno tiene que vulgarizar eso. Penrose es un científico y sabe perfectamente que no puede deteriorar su ciencia o su concepto científico del mundo pensando o postulando que en realidad los números, las matemáticas son una cosa que está en un universo paralelo. Por eso te digo que hay que entender un poco cuando se refieren tanto los griegos a este logos o el mismo Hegel o el mismo Penrose. No se está refiriendo a este mundo físico, sino que se está refiriendo a hechos concretos. Una vez tirados los dados a la mesa, construidos, si tú quieres, las reglas que dominan una cierta teoría, bueno, de aquí para adelante lo único que tengo que hacer yo, mi tarea, la tarea de un científico, sobre todo de un matemático, es encontrar todas las conexiones posibles y todas las consecuencias posibles de esos primeros datos. Todas las jugadas. Todas las jugadas. ¿Puedo hacer eso? Entonces, claro, resulta natural pensar que eso está ahí, y tiene permanencia y es universal, porque una vez que tú descubriste esas reglas, lo que queda es entenderlas y entender cómo se puede desarrollar lo máximo lo que ahí está escrito. Es decir, las matemáticas, claro, si uno lo piensa en el sentido de Galileo, claro, en algún sentido el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Además que si tú piensas en algo que no se ha descubierto aún, lo haces pensando en base a cosas que ya conoces. Lo haces en base a cosas que ya conoces, efectivamente. Y concluyes cosas, insisto, que otros seres y otros mecanismos no logran conducir. Entonces es muy fácil pensar, omnipotencia de las ideas también, de que el universo es un universo matemático. Y en algún sentido, hasta algún punto lo es. Pero el universo no es todas las cosas tampoco. Entonces, de todas esas posibles jugadas en el tablero del ajedrez, el universo juega solo algunas. La pregunta es, además de encontrar las jugadas, es encontrar cuáles son aquellas jugadas que son legítimas. Y ese es el camino de la ciencia. El camino de las matemáticas es encontrar todas las jugadas. El camino de la física, de la química, de la biología, es encontrar aquellas jugadas que son compatibles con lo que nosotros observamos y con la naturaleza. El de las matemáticas, en ese sentido los matemáticos son más libres, son más como el filósofo griego, que se puede sentar a pensar el mundo y a crear mundos que pueden existir o pueden no existir. Perfecto. Hemos terminado el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Les dejamos la invitación, por supuesto, para que vuelvan junto a nosotros en 15 días más a través de Radio Universitaria y de nuestro canal online www.youtube.com/elclubcuántico. Buenas noches, quedan todos cordialmente invitados para 15 días más en este su Club Cuántico. Chao.